No hay nada más rico que comer unas papas fritas con cebolla de verdeo, panceta y queso cheddar. Para mí es un plato fantástico para acompañar con una cerveza bien helada o con lo que les guste, obviamente. Esta vez tuve suerte. Fui al supermercado y conseguí la punta de la horma del queso cheddar. Esto que la máquina cortadora de fiambre no puede agarrar, a veces la separan y la dejan en oferta, así que la conseguí a un precio mucho más económico. Si no consiguen la punta de fiambre, digamos, de horma, porque no había, obviamente el queso cheddar, como venga, en feta o como lo consigan, sirve exactamente igual. Acá el secreto es nada más que picarlo chiquito, porque después lo vamos a derretir para hacer nuestra salsa. Con la panceta, o tocino como se llama en otros lados, no tuve tanta suerte. Conseguí esta bandejita que desde mi punto de vista tiene mucha grasa. A algunos les gusta así grasosa, sobre todo más al norte de América, pero a mí en lo particular no me llama tanto la atención que sea tan grasosa. De todas formas la vamos a poder utilizar porque siempre hay algún secretito lindo para hacer en la cocina y se los voy a mostrar para que ustedes también, si consiguen una panceta que es de esta calidad, puedan utilizarla y hacer la receta que estamos elaborando hoy. Esta panceta la vamos cortando en tiritas. A mí me gusta que quede un poco más grande de lo habitual. Si ustedes quieren esta misma tira la pueden cortar a la mitad si lo quieren más chiquito, pero a mí me gusta que tenga textura la panceta con las papas con cheddar. Por eso las estoy dejando de este tamaño. Y las vamos a reservar en un bowl o en un platito a donde a ustedes les gusten para que después la cocinemos junto con la cebolla de verdeo. Yo en el video no estoy dejando las cantidades que estoy usando, después se los voy a dejar en la descripción, pero obviamente esto es variable. Ustedes pueden modificar la receta. Si les gusta con más verdeo, le ponen más verdeo. Si les gusta con más panceta, ponen más panceta. Si les gustan con más queso cheddar, le agregan más queso cheddar. Por eso tenemos, no pongo las cantidades exactas en el video. Directamente se las dejo después en la descripción. Ustedes modifíquenla a gusto suyo. Acá la cebolla de verdeo la cortamos chiquita también, en rodajitas, también las ramitas. Sé que en el otro lado se llama cebolla en rama. Es lo mismo, creo que cuando la ven la identifican enseguida, así que con esto tampoco van a tener ningún inconveniente. Como pueden ver, yo las tengo acá en un platito, en un bowl, pero las pueden tener junto con la panceta porque las vamos a hacer juntas, la cebolla de verdeo con la panceta. En cuanto a las papas, las vamos a cortar en rodajas y luego en bastones. Yo las voy a cortar en bastones de 1 centímetro, pero si a ustedes les gusta la papa más gruesa o más fina, también se puede hacer. También tengo un implemento que me ayuda bastante cuando el volumen de papa que voy a hacer es bastante importante, que es la mandolina. Se las muestro porque me ahorra un montón de tiempo y hay que tener muchísimo cuidado en manejarla. La mandolina es muy peligrosa, hay que usarla con los elementos de seguridad. Después que cortamos la totalidad de las papas, las vamos poniendo en un recipiente con agua fría, las vamos a dejar ahí unos 30 minutos para que larguen todo su almidón y esto nos va a ayudar después cuando tengamos que freírlas. En este sartén que precalenté voy a volcar la panceta. No voy a utilizar ni aceite ni manteca, nada de materia grasa, solo voy a cocinar con lo que desprenda la panceta, tocino o bacon, como les guste llamarlo. Agrego la cebolla de verdeo y la voy a ir removiendo. Ahora es el momento donde van a participar todos los que nos están viendo, suscribiéndose, dejándonos un like y por supuesto siguiéndonos en esta aventura que es cocinar. Y acá, como ustedes bien saben, estamos abiertos a las sugerencias y a los comentarios, así que debajo del video pueden hacerlos la consulta que les guste. Siempre serán bien recibidas en este canal. Fíjense cómo va soltando su grasita la panceta, cómo va dorando la cebolla de verdeo, sin haberle puesto absolutamente nada, ni siquiera sal. Ahora les voy mostrando, después de un ratito, cómo va quedando la preparación. Ustedes sáquenla obviamente en el punto que más les guste. Yo no la quiero muy dorado, así como la estamos viendo ahora, me parece que está más que bien. La retiro del fuego y la reservo en este platito para utilizarla más tarde junto con las papas fritas. Mientras estábamos dorando la panceta, acá ven que pusimos a escurrir las papas y sacarle todo el agua, obviamente, para ganar tiempo. Y pusimos también a calentar aceite, porque ahora vamos a empezar a freírlas. Pueden ir tirándolas despacito, una por una, si el aceite está muy caliente, o se pueden ayudar con algún implemento
e ir volcándolas todas juntas. Acá hay muchos secretos para hacer las papas fritas. Algunos las marcan y después las vuelven a freír para dorarlas. Otros, una vez que las marcaron, las pasan por harina y después le dan un dorado final. Acá lo que queremos en realidad es hacer una receta simple. Así que estas papas fritas las vamos a freír todas juntas de una. Les voy a dar un secretito nada más, que es que cuando ven que las puntitas están medio doradas, ese es el momento ideal para ir retirándolas. Al retirarlas las ponemos en un papel secante y obviamente como el sartén que tengo no es muy grande y no estoy usando ninguna freidora industrial ni hogareña, las voy a hacer por tandas. Se van a enfriar y es probable. Después se pueden volver a calentar un poco dándole una última fritada o la posibilidad de ponerlas un toquecito en el horno. Como pueden ver, les agregamos muy poquita sal porque piensan que el queso tiene también cierta cantidad de sal y la panceta, aunque es ahumada, también le aporta sal. Así que sal lo mínimo indispensable. Y acá volcamos nuestro preparado de cebolla de verdeo con panceta y vamos a mezclar bien las papas fritas con la cebollita de verdeo y la panceta. Mientras, en otra ollita pusimos a calentar medio vaso de leche y vamos a agregar el queso cheddar que previamente habíamos ya picado. Yo les aconsejo que en un principio la hornalla esté al máximo para que levante una buena cantidad de temperatura y no dejen de revolver nunca. ¿Para qué? Para que se haga una salsa homogénea y tengamos el cheddar con la leche bien mezclado, bien fusionado. Traten obviamente de que la leche no hierva. Fíjense después de un buen rato cómo va adquiriendo ese color típico amarillento y ya vamos preparándolas. Pusimos esta bandejita para darle una linda presentación y vamos a volcar nuestra salsa cheddar sobre esas papas fritas con panceta y verdeo. Este es el típico plato que te sirven en restaurante o cervecerías y ahora tenés la fórmula para hacerlo y sorprender a tu familia, a tus amigos. Con esto yo creo que ya está. Me gané tu suscripción, tu like y algún comentario si tenés ganas de dejar en los videos. Si no, bueno, no importa. Seguimos cocinando, divirtiéndonos, haciendo recetas. Espero que lo hayas disfrutado. Nos vemos en el próximo video.